Hidaka Akira vive en el mundo de la juventud, donde los estudiantes están ocupados con amigos, amantes, estudios y actividades de clubes. Sin embargo, Hidaka era un estudiante solitario que sentía que todos tenían grandes expectativas al ingresar a la escuela secundaria. Entonces un día, le ocurrió un acontecimiento especial. Mientras tanto, en otro rincón de la escuela, una chica llamada Chiya Tsukamine llevaba una bolsa de plástico llena de bocadillos para sus amigos. La vista sorprendió a todos, pero Chiya dijo que no los compartiría con nadie. Otro compañero preguntó con curiosidad cómo podía Chiya comer tanto y aún así mantener una figura tan ideal. Resultó que Chiya también era compañera de clase de Hidaka y habían pasado 2 meses desde que empezaron la escuela, lo que marcaba el inicio de su vida en la preparatoria. Todos en la clase parecían tener su propio grupo de amigos. Pero Hidaka continuó su camino solitario. Incluso fue al baño de la escuela solo para comer solo. Hidaka pensó que comer en el baño era solo una broma, y también estaba preocupado por la higiene, pero no tenía amigos en clase, así que comer en el baño estaba bien, especialmente porque la comida estaba en una bolsa. Hidaka ha cambiado de escuela muchas veces, lo que le ha hecho olvidar cómo hacer amigos. Él solo quería vivir una vida tranquila, sin buscar nada especial durante sus años escolares. De repente, Chiyo apareció en la puerta del baño. Parecía que lo buscaba. Le preguntó a Hidaka si podía abrir la puerta. Hidaka se negó y le recordó que ese era el baño de hombres. Chiyo respondió que lo sabía. Entonces Hidaka le pidió que se fuera, pero Chiyo le dijo que no tenía que preocuparse por ella. Con curiosidad, le preguntó por qué Hidaka comía en el baño, y Hidaka confesó que era porque no tenía amigos. Chiyo se dio cuenta de inmediato de que Hidaka era todo lo contrario a ella. Era alegre, extrovertida y siempre el centro de atención de la clase. Al final Chiyo simplemente encontró el pan de Hidaka delicioso y quiso probar un poco. Esto desconcertó a Hidaka, pues sabía que Chiyo había comido mucho pan en clase. Chiyo se defendió diciendo que el arroz y el pan estaban en estómagos diferentes. Sin embargo, Hidaka comió su pan deliberadamente y rápidamente, pensando que Chiyo no podría hacer nada al respecto. Pero ocurrió un incidente inesperado cuando Chiyo aún estaba en el baño y cerró la puerta con llave, así que ambas quedaron atrapadas allí. Inesperadamente, Chiyo se acercó a Hidaka y se subió a su regazo. Hidaka, sorprendido, le dijo que no necesitaba subirse. Pero Chiyo dijo que le desabrocharía la camisa a Hidaka. Esto lo asustó. Finalmente, Chiyo le mordió el cuello, confundiéndolo aún más. En ese momento, Hidaka rápidamente relacionó el incidente con su propio deseo: vivir en paz. Después de chupar sangre del cuello de Hidaka por un rato, un poco de sangre goteaba de la boca de Chiyo. Resultó que Chiyo había mordido el cuello de Hidaka como un vampiro. Finalmente, Chiyo le dio a Hidaka un trozo de cinta adhesiva y le agradeció. Gracias por la comida. En realidad, Chiyo era un vampiro. Pero Hidaka tuvo que mantener esto en secreto y mantener la relación discretamente. Después de clases, en el aula, Hidaka no sabía a dónde ir. Dudaba si ir a la biblioteca o a otro sitio. Justo entonces, una compañera de clase le preguntó a Chiyo si quería salir. Sin embargo, su mejor amiga intervino de inmediato, diciendo que también planeaba invitarla a salir. Chiyo fingió dudar frente a sus compañeros. Hidaka admitió que Chiyo era una chica muy atractiva y que todos querían llevarla a cuestas todos los días. Sintió que eso era bastante agotador para ella y pensó que no podría encajar en el mundo de Chiyo. Finalmente, Hidaka decidió ir a la biblioteca de la escuela. Se sorprendió al ver a Chiyo allí, pues sabía que sus amigos la habían invitado antes. Pensó que sería un día tranquilo, ya que Chiyo no lo molestaría. Menos de un minuto después, Chiyo estaba frente a Hidaka, obligándolo a retractarse. Chiyo le explicó a Hidaka que había tenido problemas, por lo que había dejado a sus amigos. Lo dijo con una sonrisa radiante. De repente, Chiyo le arrebató el libro que Hidaka estaba leyendo. Resultó ser el diccionario completo de vampiros. Chiyo le preguntó rápidamente a Hidaka si la estaba estudiando. Hidaka respondió que estaba estudiando sus debilidades. En concreto, Chiyo, la estudiante más destacada de la clase, no es humana, sino una vampiresa. Y solo Hidaka lo sabía. Al ver a Chiyo frente a él, Hidaka pensó que era su oportunidad. Como Chiyo era una vampira, quiso preguntarle si el libro sobre vampiros que estaba leyendo era cierto. Sin embargo, Chiyo solo aceptó responder si recibía algún beneficio a cambio. Esto enfureció a Hidaka, quien dijo que aceptaría una pequeña pérdida para obtener una mayor ventaja. Finalmente ambos estuvieron de acuerdo. Hidaka empezó a preguntarle sobre cosas conocidas sobre los vampiros, como que chupaban sangre humana. Chiyo confirmó que era cierto, pero también mencionó explicaciones alternativas. Hidaka le dijo que solo usara esas explicaciones alternativas, pero con un gesto altivo, Chiyo dijo que tenía sus propias preferencias.
Hidaka se quedó perplejo ante la respuesta, pero decidió preguntar sobre otro hecho bien conocido, que los vampiros son sensibles a la luz solar. Chiyo lo admitió y explicó que por eso siempre usaba mangas largas durante el día. A Chiyo no le gustaba, pero le impedía convertirse en polvo o algo así. Entonces, Hidaka le preguntó si los vampiros le tenían miedo a las cruces, pero como Chiyo no era religiosa, no sabía mucho al respecto. Hidaka continuó preguntando si los vampiros morirían si les clavaran un objeto afilado en el corazón. Al oír esa pregunta, Chiyo reaccionó con una expresión de terror y dijo que cualquiera moriría si eso sucediera. Hidaka preguntó si los vampiros le tenían miedo al ajo, y sorprendentemente, a diferencia de los vampiros comunes, a Chiyo le gustaba. Dijo que quizá algunos vampiros le tuvieran miedo, pero que a ella le parecía maravilloso y habló con entusiasmo. Luego, Hidaka preguntó si los vampiros se sentían obligados a contar una gran cantidad de objetos pequeños. Chiyo, confundida, preguntó qué era eso. Hidaka siguió haciendo preguntas sobre los vampiros, como si le temían a la plata, si eran débiles ante el agua corriente, si no podían entrar en una casa sin invitación, y muchas otras cosas. Pero esto dejó a Hidaka sin esperanza. Pensó que el libro era completamente inútil y que casi nada en él era preciso. Incluso Chiyo estuvo de acuerdo. De repente, Chiyo empezó a mirar fijamente a Hidaka, haciéndola sudar. Lentamente, se acercó a él y le dijo que cumpliría su promesa, y exigió su recompensa de inmediato. Después, chupó sangre del cuello de Hidaka allí mismo en la biblioteca, ocultando sus acciones con un libro sobre vampiros. Hidaka quedó completamente sorprendido y le pidió a Chiyo que al menos eligiera otro lugar para morder. En lugar de obedecer, Chiyo le preguntó si eso le excitaba. Entonces explicó que solo bromeaba. Poco después, dijo que se marcharía. Recordando que Chiyo había tomado todas las decisiones del día, Hidaka se sintió aliviado al saber que quería irse. Antes de irse, Hidaka le preguntó por qué los vampiros siempre muerden el cuello cuando chupan sangre. Él pensaba que esa era simplemente la imagen que la gente tenía de los vampiros, porque en realidad hay lugares que son más fáciles de morder, como los brazos, por ejemplo. De inmediato, Chiyo puso una expresión aterradora, diciéndole a Hidaka que no la hiciera decir nada extraño. Pero al final, Chiyo admitió que Hidaka era un completo ingenuo. Hidaka se sorprendió por su reacción. Mientras tanto, como Chiyo hablaba muy alto, todos en la biblioteca les pidieron que guardaran silencio. En ese momento, Hidaka está solo en otro lugar. Sus compañeros de clase están practicando deportes. Pero se sentía desesperanzado porque no se le daban bien los deportes de equipo. Finalmente, pensó que tal vez tendría suerte. Un joven se acercó y le preguntó a Hidaka si la pierna estaba bien. Hidaka respondió rápidamente que sí, solo un esguince leve. El joven le pidió que trajera algunos aparatos del gimnasio. Hidaka parecía un poco enojado, pero finalmente accedió a su petición. El chico le agradeció su ayuda. Mientras caminaba, Hidaka pensó que incluso quedarse quieto lo incomodaba. Sin embargo, se detuvo al ver a un grupo de chicas jugando voleibol. Entre ellos estaba Chiyo, que acababa de golpear un poderoso pincho. Todos quedaron sorprendidos por sus habilidades en el voleibol y la colmaron de elogios. Hidaka tampoco podía negar las excepcionales habilidades físicas de Chiyo, pero sabiendo que ella era un vampiro, él pensó que eso tenía sentido. Él continuó caminando, mientras Chiyo salió y vio a Hidaka, luego comenzó a seguirlo. Mientras Hidaka buscaba el equipo, Chiyo habló inesperadamente, diciéndole que no debería ser tan perezoso. Hidaka le explicó que el profesor le había pedido que hiciera un recado. Luego le preguntó a Chiyo sobre su clase, y Chiyo reveló que se había escapado. Al saberlo, Hidaka le dijo que era ella la que estaba siendo perezosa. Luego le preguntó a Chiyo qué necesitaba, y dijo que no le daría su sangre en ese momento. Sin embargo, esta vez Chiyo no tenía esas intenciones. Simplemente estaba preocupada al ver a Hidaka cojeando. Hidaka le explicó que solo era un esguince, y le pidió a Chiyo que regresara rápido, pues no quería que corriera ningún rumor extraño. Con expresión decepcionada, Chiyo se preguntó si realmente se veía tan patética, pero lo dijo en voz baja. Hidaka le preguntó si había dicho algo, pero esto enfureció a Chiyo, quien respondió en voz más alta que no había dicho nada. Hidaka se sintió confundida. De repente, Chiyo dijo que hacía demasiado calor y empezó a desabrocharse la chaqueta deportiva. En su fuero interno, Hidaka recordó lo que Chiyo le había dicho sobre su sensibilidad a la luz solar, razón por la cual siempre usaba mangas largas durante el día. Hidaka pensó que quizás esto era difícil para Chiyo, aunque no era su preocupación. Finalmente, Hidaka encontró el dispositivo, lo agarró y se preparó para regresar. Pero en ese momento, inesperadamente, se torció el tobillo de nuevo. Chiyo intentó ayudarlo, pero ambos cayeron. Chiyo se disculpó por la situación y explicó que quizás se había movido demasiado y se sentía un poco cansada. Entonces, Hidaka pensó en Chiyo con mangas largas. Además, hacía tanto calor en la habitación. Pensó que ella debía haber sufrido más que él,
y en ese estado seguía preocupada por él. De repente, Hidaka le dijo a Chiyo que podía beber su sangre, aunque solo fuera un poco. Chiyo se sorprendió al escuchar esta inesperada declaración. Pero Hidaka siguió diciendo que estaba bien si no lo necesitaba. Sin embargo, Chiyo respondió rápidamente que sí. Entonces, Hidaka simplemente le dijo que se diera prisa. Si no, la gente pensaría que era un perezoso. Chiyo pensó que Hidaka estaba siendo amable ese día y rápidamente chupó su sangre. Después de agradecerle, Chiyo le recordó a Hidaka que cuidara su pierna y no se esforzara demasiado. Entonces Hidaka se preguntó, ¿solo hubo 2 mordiscos? Poco después, Chiyo regresó a clase y una compañera le preguntó dónde había estado. Chiyo respondió que era un secreto. Por la noche, en su habitación, Hidaka estaba pensando demasiado. Todavía no pudo terminar su tarea debido al incidente en el que le ofreció a Chiyo sangre para beber. Sintiéndose inquieto, decidió dar un paseo para despejar su mente. Mientras caminaba, notó que había luna llena. Hidaka empezó a disfrutar de paseos nocturnos como este. Pero no mucho después, una chica lo llamó desde lejos, y resultó ser Chiyo. Compró muchos bocadillos nocturnos en la tienda. Chiyo le dijo a Hidaka que había sido una coincidencia encontrarlo. Mientras tanto, Hidaka notó que Chiyo vestía con ropa ligera, ya que era tarde. Chiyo le preguntó si Hidaka había comprado algún bocadillo nocturno. Hidaka respondió que no, simplemente diciendo que solo estaba dando un paseo. Para sus adentros, Hidaka se preguntaba por qué se había topado con la principal causa de sus preocupaciones en ese momento. Pero al ver a Chiyo comprando tanta comida a altas horas de la noche, se sorprendió de verdad. Chiyo explicó que no todos los bocadillos nocturnos eran para un día, sino para más de 2, pero Hidaka seguía pensando que era demasiado. Entonces, Chiyo cambió de tema y le preguntó por las gafas que usaba Hidaka. Hidaka pareció sorprendido porque solía usar lentes de contacto en la escuela. Poco después, Chiyo tomó las gafas de Hidaka y se las probó. Ella le preguntó a Hidaka cómo se veía con gafas, pero Hidaka respondió que no podía ver con claridad porque todo estaba borroso. Poco después, Chiyo empezó a beber su propio jugo, y Hidaka quedó realmente impresionado por su apariencia nocturna. Finalmente, comprendió por qué los demás chicos estaban tan locos por ella. Sin embargo, Chiyo notó que Hidaka la miraba fijamente. Incluso dijo que su mirada era un poco indebida. Hidaka lo negó rápidamente y añadió que Chiyo, vestida así por la noche, era bastante peligroso. Chiyo le preguntó si estaba preocupado por ella, y Hidaka rápidamente lo negó. Finalmente, Chiyo dijo que estaría bien, porque la noche era la época de los vampiros. Hidaka se sorprendió, pero como ya sabía que era una vampira, pensó que no tenía por qué preocuparse. Mientras tanto, Chiyo pensó que probablemente se esforzaba demasiado por parecer genial. Poco después, mientras se preparaban para irse a casa, Hidaka, inesperadamente, quiso despedirla. Hidaka tampoco podía creer lo que acababa de decir. Él inmediatamente le dijo que lo olvidara, pero entonces Chiyo tiró de la manga de Hidaka hacia atrás. Ella le preguntó si podía hacerle un favor. Hidaka reaccionó con expresión tensa, pero finalmente accedió a acompañar a Chiyo a casa. De camino a casa, Chiyo le contó a Hidaka que Sakura había dicho algo extraño y que Ichihana la había regañado. Añadió que Sakura nunca se molestaba en estudiar. Hidaka pensó que solo fue una distracción momentánea. No podía creer que las cosas hubieran resultado así. Como Hidaka no respondió, Chiyo le preguntó si la escuchaba. Aún en la mente de Hidaka, se preguntaba en silencio qué significaba Chiyo para él. Aunque quizá fuera un poco tarde para hacer esta pregunta, todavía sentía la necesidad de pensar en ello. ¿Era solo una compañera de clase, una vampiresa problemática o una amiga? También se preguntaba qué pensaba Chiyo de él. Hidaka se preguntaba si Chiyo solo lo veía como un saco de sangre humana, solo para servirle. No mucho después, Chiyo notó que estaba más tranquilo de lo habitual. Ella preguntó si pasaba algo. Hidaka se sorprendió un poco y luego explicó que solo estaba pensando en algo. Entonces Chiyo se rió. Dijo que estar con amigos así por la noche se sentía un poco extraño. Hidaka se dio cuenta rápidamente de quién hablaba, su amigo, ya que ni siquiera conocían sus datos de contacto. Eso hizo que Chiyo se diera cuenta de algo. Chiyo entonces le pidió a Hidaka sus datos de contacto. Pero Hidaka respondió que no importaba si no conocían sus datos de contacto. Sin embargo, Chiyo insistió en intercambiarlos de inmediato. En su interior, Hidaka se sentía tonto por darle demasiadas vueltas. Finalmente, le dio su información de contacto. Pensó que si ser amigos era tan sencillo, entonces estaba bien. Entonces, Chiyo le agradeció a Hidaka por llevarla a casa. Después, Hidaka, sin darse cuenta, dijo algo inesperado, que debería ser él quien le agradeciera a Chiyo. Esto sorprendió a Chiyo, quien no entendió por qué lo decía. Hidaka simplemente respondió que no era nada, pero se sintió un poco aliviado. Cuando estaban a punto de irse,
Chiyo lo llamó y le tocó la camisa. Hidaka pensó que Chiyo quería chuparle la sangre, pero resultó que solo se estaba tomando fotos con él. Hidaka se sorprendió y se preguntó por qué haría eso. Luego Chiyo le preguntó a Hidaka si pensaba que ella le chuparía la sangre, pero Hidaka lo negó. Dijo que solo era el flash demasiado fuerte. Al oír eso, Chiyo se disculpó. Finalmente se despidieron, y Hidaka continuó su camino a casa. De camino a casa, Hidaka miró la información de contacto de Chiyo en su teléfono y se dio cuenta de que en realidad eran amigos. No mucho después, Chiyo le envió la foto que acababan de tomar y añadió que Hidaka había hecho una mueca tonta en esa foto. Esto hizo que Hidaka se sintiera una molestia, pero finalmente salvó la foto. Jung-tae. Pero pensándolo bien, ese no era su estilo, así que decidió seguir con su estilo habitual. Al final, simplemente respondió con una sola palabra: tarea. Resultó que incluso antes de que Hidaka pudiera responder, Chiyo le había enviado otro mensaje preguntándole si la ignoraba por tardar tanto en responder. Cuando Hidaka respondió, Chiyo inmediatamente le envió otro mensaje preguntándole si estaba haciendo la tarea solo. Hidaka respondió preguntándole si se estaba burlando de él por hacerlo solo. Parecía un poco molesto, aunque probablemente no. Al ver la respuesta de Hidaka, Chiyo se rió entre dientes. En ese momento llegó Yuzu, disculpándose por hacer esperar a Chiyo. A Chiyo no le importó en absoluto. Notó que Sakura no estaba con Yuzu, así que inmediatamente le preguntó a su amiga al respecto. Yuzu preguntó si Chiyo llevaba mucho tiempo esperando. Chiyo respondió que no había oído nada, pero que Sakura siempre llegaba tarde, así que era normal. Yuzu notó algo inusual en Chiyo y le preguntó si le pasaba algo, pues parecía muy contenta. Chiyo solo sonrió con desdén, sin responder. De repente, Sakura irrumpió en el restaurante, sin aliento, encorvada con las manos en las rodillas y con aspecto de estar completamente agotada. Algunas personas en el restaurante también lo notaron, curiosas por saber qué le pasaba. Chiyo le preguntó a Sakura qué le pasaba, mientras Yuzu la reprendía con suavidad, diciendo que Sakura estaba molestando a quienes la rodeaban. De repente, Sakura gritó, declarando que había sido engañada. Tanto Chiyo como Yuzu se quedaron sin palabras. Más tarde se supo que Sakura no había sido traicionada. En cambio, se trataba de que la relación romántica de su actor favorito se había descubierto y hecho pública. Yuzu dijo que no era mentira y que sus preocupaciones eran infundadas. Yuzu revisó en línea y confirmó que la información era cierta, pues se había publicado en las noticias. Sin embargo, Sakura solo suspiró y lamentó lo terrible que era, afirmando que era una traición a los fans. Yuzu le preguntó a Sakura si le gustaba el actor, y Sakura respondió que le gustaban todos los chicos guapos. Mientras tanto, Chiyo estaba perdida en sus pensamientos, preguntándose si Hidaka tenía novia. De repente, un pensamiento cruzó por su mente. ¿Beber sangre se consideraría adulterio? Chiyo parecía preocupada, y Yuzu lo notó enseguida y le preguntó qué le pasaba. Chiyo solo respondió vagamente que se preguntaba dónde empieza la infidelidad. Al oír esto, Yuzu reflexionó un momento y dijo que para ella, la infidelidad empezaba con un beso. Chiyo respiró aliviada, diciéndose a sí misma que probablemente seguiría siendo seguro chupar sangre. Pero entonces, Sakura la interrumpió, diciendo que simplemente salir juntos ya era pasarse de la raya, lo que hizo que Chiyo agachara la cabeza preocupada. Yuzu rió con sarcasmo, diciendo que Sakura parecía bastante estricta con este asunto, un marcado contraste con su personalidad habitual. Este comentario pareció insinuar algo, lo que alarmó a Sakura y le preguntó si Yuzu acababa de insinuar que la había llamado perra. Entonces, Sakura cambió de tema inesperadamente, señalando que Chiyo rara vez participaba en ese tipo de conversaciones. Yuzu continuó, sugiriendo que esto podría explicar por qué Chiyo se había reído mientras miraba su teléfono antes. Esto la sorprendió, mientras que Sakura, aún más atónita, les gritó que le explicaran toda la historia con detalle. Chiyo admitió que últimamente se había encontrado con alguien con frecuencia y que esa persona la había ayudado bastante. De inmediato, Sakura y Yuzu la escucharon atentamente con interés. Chiyo continuó, pero con expresión vacilante. Si tiene novia y yo no lo sé, ¿eso se considera infidelidad? Yuzu preguntó de inmediato para asegurarse. No es una relación condicional ni infidelidad, ¿verdad? Chiyo lo negó con vehemencia, insistiendo en que tenían la misma edad y que simplemente conversaban con normalidad, saliendo a comer juntas de vez en cuando. Al oír esto, Sakura se echó a reír e hizo un gesto sugerente con la mano, bromeando con la sorpresa de que Chiyo se hubiera corrompido. Yuzu se dio cuenta de inmediato y le recordó a Sakura que dejara de comportarse inapropiadamente, mientras que Chiyo se sonrojó y gritó en negación. ¡Solo estaba comiendo! ¡Nada más! Yuzu sonrió, diciendo que Chiyo parecía incapaz de reprimir su curiosidad por esa persona. Sakura bromeó aún más. «Tengo celos del afortunado que se ganó el corazón de Chiyo». Chiyo replicó de inmediato. «No es eso en absoluto.
Explicó que no entendía mucho de romance, pero pensó que si él realmente tenía novia, quizás no debería involucrarse más. Yusu le dijo a Chiyo que esto podría asustarla un poco, pero le aconsejó que le preguntara directamente a Hidaka. Yusu recalcó que dejar esas cosas pendientes solo incomodaría más a Chiyo. Mientras tanto, Sakura, emocionada, dijo que siempre estaba dispuesta a escuchar cualquier inquietud de Chiyo. Yusu añadió que si Hidaka resultaba ser un mal tipo, que se lo hiciera saber y que ella se encargaría de él por Chiyo. Sakura susurró sorprendida que Yusu luciera aterradora, pero Chiyo solo rió, aunque en el fondo sabía que Yusu no bromeaba. Después, Chiyo les dio las gracias a Yusu y a Sakura, diciendo que la habían hecho sentir un poco más aliviada. Sakura le devolvió la sonrisa, diciéndole que no era nada, y Yusu asintió. Sintiéndose más segura, Chiyo decidió que le preguntaría directamente a Hidaka mañana. Este anuncio dejó atónitas a Yusu y Sakura. Sakura preguntó con curiosidad si el Hidaka al que se refería era el mismo Hidaka de su clase. Chiyo se quedó paralizada al darse cuenta de que había dicho algo que no debía. Sakura exclamó: «Es cierto, justo lo que necesitaba oír». Yusu añadió en tono burlón: «No puedo creer que te guste alguien como Hidaka». Chiyo gritó: «Por eso dije que no me refería a eso». Al día siguiente en la escuela, Hidaka caminaba por el pasillo, con la vista clavada en la pantalla de su teléfono. Se preguntaba por qué no había recibido respuesta de Chiyo el día anterior. Se preguntaba si le había enviado un mensaje demasiado breve o si parecía estar enojado, lo que la hizo malinterpretar. Nunca imaginó que un mensaje tan pequeño pudiera causarle tanta ansiedad. Al pasar, vio a Chiyo charlando animadamente con Sakura y Yusu. Al ver esto, Hidaka se detuvo involuntariamente. Chiyo notó su mirada al instante, y Sakura y Yusu también notaron la presencia de Hidaka. Sakura le susurró a Chiyo que se acercaba, pero Chiyo ya lo había notado. Yusu le preguntó en voz baja si pensaba interrogarlo. Al notar las miradas y actitudes de los tres, Hidaka empezó a presentir que hablaban de algo relacionado con él. Aunque no podía oír con claridad lo que decían, decidió seguir caminando hacia el aula, pensando que detenerse solo empeoraría la situación. Sin embargo, en ese momento, Chiyo lo llamó por su nombre, lo que hizo que Hidaka se detuviera. Ella le pidió que le dedicara un tiempo para hablar después de la escuela. Hidaka se sorprendió un poco por su petición. Sin embargo, finalmente se encontraron después de clases en la azotea de la escuela. Hidaka le preguntó a Chiyo de qué quería hablar, pero ella guardó silencio. El ambiente se volvió incómodo debido al prolongado silencio. Al ver a Chiyo allí de pie, Hidaka se preguntó si su reacción de ayer realmente había sido tan mala. Recordó que, hasta el día anterior, todo había sido normal. Sin embargo, la imagen de Chiyo riendo alegremente con Sakura y Yusu esa mañana cruzó por su mente. No pudo evitar preguntarse si las tres se reían de él entonces. Ese pensamiento sumió a Hidaka en una profunda negatividad. Se dijo a sí mismo que Chiyo y su grupo de amigos pertenecían a la élite de la sociedad escolar, y si su relación se deterioraba, ¿no sería muy desventajoso? Pero luego replicó que, incluso si lo excluían, ya era un solitario, así que no habría mucha diferencia. Aún así, ese pensamiento seguía atormentándolo. Mientras tanto, Chiyo también luchaba con sus propias emociones. No sabía qué decir. Sentía que había perdido el momento oportuno para hablar. Desde la noche anterior en el restaurante, Chiyo había estado actuando de manera extraña, constantemente preocupada por las burlas de Yusu y Sakura. Ella seguía pensando que estar sola con Hidaka en la azotea después de la escuela se sentía como una declaración de amor. Ese pensamiento la llenó de arrepentimiento y se culpó a sí misma por no haberle pedido a Yusu y Sakura que vinieran para ayudarla a aclarar las cosas. Un tenso silencio se cernió entre ellos. Después de un rato, Chiyo y Hidaka hablaron al unísono, lo que hizo la situación aún más incómoda. Chiyo, vacilante, le preguntó a Hidaka qué pensaba decir, pero él solo negó con la cabeza y dijo: «Nada». Se hizo otro silencio, lo que hizo que Chiyo se sintiera más incómoda que nunca. Pensó que normalmente no se molestaría con asuntos tan triviales. Podría preguntarle con naturalidad, pero esta vez no estaba segura, preocupada de que Hidaka ya tuviera novia. Mientras tanto, Hidaka también estaba desconcertado. Sentía que había perdido la oportunidad de explicar lo sucedido ayer, ya que ambos habían hablado al mismo tiempo, lo que complicaba aún más la situación. Justo entonces, sonó su teléfono en el bolsillo. Hidaka recordó la conversación de ayer con Chiyo, culpándose, pensando que quizás todo era culpa suya. Un extraño sentimiento lo invadió, y se preguntó en silencio por qué se sentía un poco decepcionado, cuando podría haber seguido viviendo tranquilo sin preocuparse por ser desagradable. Pensó que quizá era porque le habían llamado amigo que le prestaba tanta atención. Al recordar cuántas veces había cambiado de escuela,
Hidaka se dio cuenta de que inconscientemente había rechazado relaciones cercanas con cualquiera, simplemente para evitar ser lastimado. Finalmente, habló con Chiyo. Él dijo que estaba bien y que ella no necesitaba mantener la distancia ni preocuparse por nada. Chiyo se disculpó por molestarlo, a pesar de haber sido ella quien lo había reprendido. Dudó un momento intentando decir algo, pero luego titubeó. Después de un rato, inesperadamente le preguntó a Hidaka si creía que beber sangre podía considerarse una traición. La repentina pregunta confundió a Hidaka. Le preguntó por qué pensaba eso y dijo que no entendía a qué se refería. Chiyo explicó que comenzó a pensar que beber sangre mientras tiene novia podría estar mal. Hidaka, aún sin comprender del todo, preguntó si no era demasiado tarde para preguntar. Chiyo lo instó a responder, y Hidaka soltó que no lo sabía, porque nunca había tenido novia. Al decir eso, Hidaka se sintió triste. Luego Chiyo le preguntó sobre las chicas que le gustaban, pero Hidaka respondió que no tenía ninguna. Después de que Hidaka reveló eso, Chiyo se sintió aliviada, y dijo que ahora podía beber sangre sin preocupaciones. Hidaka, sorprendido, le preguntó por qué pensaba eso, y Chiyo respondió que era porque él había dicho que no tenía novia. Hidaka lo confirmó, pero aún así le pidió su consentimiento. Chiyo pareció entenderlo en ese momento, pero le preguntó si le avisaría cuando tuviera novia. Hidaka lo negó, diciendo que no era así. Chiyo le preguntó a Hidaka si ahora era un buen momento, ya que estaban solos. Hidaka se sorprendió un poco y dijo que el rostro de Chiyo parecía bastante aterrador. Aún así, Chiyo le mordió el cuello y comenzó a chuparle la sangre. Al terminar, dijo que por alguna razón, la sangre sabía mejor esta vez que de costumbre, y pensó que quizá se debía a que se sentía aliviada. Hidaka parecía estar mal, con la mano en el cuello. Chiyo lo notó, y dijo que su rostro no se veía bien. Hidaka se desplomó en el suelo. Chiyo se preguntó si había bebido demasiada sangre y se disculpó con Hidaka al verlo allí tendido. Hidaka pensó que estaba empezando a desear una novia, pero primero tenía que encontrar a alguien que le gustara. Al día siguiente, Hidaka fue a una tienda de DVD. Estaba hojeando los DVD buscando una película específica. Finalmente, encontró una pila de DVD titulada Breaking Bad. Se dijo a sí mismo que hoy sería el día del festival de cine extranjero que duraría toda la noche y que tanta curiosidad le había dado. De pie en la caja de autoservicio, Hidaka pensó que necesitaba empacar jugo y bocadillos extra. De repente, alguien le dio una palmadita en la espalda y lo llamó por su nombre. Hidaka pensó que era Chiyo, pero al darse la vuelta, vio que era Sakura. Hidaka no sabía qué hacer. Sakura se disculpó si estaba siendo demasiado insistente y luego le preguntó si sabía quién era. Hidaka, algo confundido, confirmó que la conocía porque estaban en la misma clase. Se preguntó por qué de repente se había vuelto tan tímida. Sakura dijo entonces que se sentía aliviada de que la reconociera. Sakura dijo que Chiyo le había hablado de él, pero que nunca había hablado con él, así que sintió curiosidad y decidió hablar. Hidaka se preguntó cuánto había oído y si tendría algo que ver con vampiros. Sakura reveló que al principio pensó que la relación entre él y Chiyo podría ser una especie de sugar dating y que estaba preocupada. Esto sorprendió mucho a Hidaka. Sin responder realmente a lo que Sakura había dicho, Hidaka dijo que iría a casa y dejaría claro que no había nada entre él y Chiyo. Pensó para sí mismo que no permitiría que su paz fuera perturbada más. Sin embargo, Sakura no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Dijo que sentía mucha curiosidad por lo que había tomado prestado, y con una expresión esperanzada, le preguntó si era algo inmoral. Esto incomodó un poco a Hidaka, pero aún así le mostró lo que había tomado prestado. Era una película extranjera. Sakura dijo que no veía ese tipo de cosas. Entonces, Sakura fingió timidez y ternura, lo que llevó a Hidaka a preguntarle si había comprado algo, pero Sakura simplemente respondió que era un secreto. Esta respuesta molestó un poco a Hidaka. Sakura le preguntó a Hidaka si sería mejor usar un servicio de suscripción para ver este tipo de películas. Sin embargo, la serie extranjera que eligió Hidaka no estaba disponible en línea. Hidaka le respondió a Sakura que prefería buscar directamente en esas tiendas porque podía encontrarse con películas inesperadas y disfrutaba de esa sensación. Sakura se sorprendió un poco por lo que dijo, pero ella entendió su punto de vista. Hidaka continuó diciendo que solo ver los DVD ordenados lo emocionaba y que a menudo compraba manga solo por la portada. Hidaka se alegraría de verdad si ella lo entendiera, pero luego se preguntó por qué se sentía tan fascinado. Sakura notó que solo había tomado prestada la segunda temporada de la serie, así que le preguntó sobre la primera. Hidaka explicó que había visto la primera temporada recientemente y le había parecido muy interesante, así que decidió tomar prestada la secuela. Sakura entendió e inmediatamente le dijo a Hidaka que la esperara mientras ella entraba a la tienda. Al salir, anunció que también había tomado prestada la misma película que él.
Explicó que así podrían hablar de ella y que sería muy interesante. Hidaka se sorprendió, pero no rechazó su idea. Al contrario, pensó que las personas excepcionales eran realmente maravillosas. Sakura continuó diciendo que la conversación con él realmente había cambiado su impresión sobre él. Hidaka se sorprendió con estas palabras. Sakura admitió que al principio pensó que era frío, pues siempre transmitía una sensación de distanciamiento. En el fondo, Hidaka creía que solo quería vivir en paz. Sakura también mencionó que la gente decía que daba miedo y que parecía una yankee, lo que sorprendió un poco a Hidaka. Sakura añadió que pensaba que sería un desperdicio que alguien tan guapo como él viviera una vida tan fría. Hidaka se sintió sorprendido y confundido. Finalmente Sakura dijo que no se debe juzgar a alguien sin comprenderlo y que se alegraba de haber hablado con él. Luego, sugirió que intercambiaran información de contacto. Hidaka estuvo de acuerdo, sin atreverse a rechazarla, pero sintió que su paz se alejaba cada vez más. Sin embargo, no se sentía incómodo, lo cual era extraño. Finalmente, Sakura se despidió y prometió verlo en la escuela. Mientras Hidaka emprendía el camino a casa, oyó a Sakura gritar de dolor. Él corrió y le preguntó si estaba bien. Sakura le explicó que se había tropezado porque no estaba prestando atención a lo que pasaba detrás de ella. Young Tae. Pero Hidaka no lo creía en absoluto. Simplemente señaló a Sakura por detrás, dejándola momentáneamente atónita. Resultó que eran unos libros ODV de que Sakura acababa de pedir prestados, uno de los cuales se titulaba Técnicas para agradar a los demás. Sakura, sorprendida y avergonzada, explicó rápidamente que no eran suyos. Dijo que solo se lo habían pedido. Hidaka pensó que la gente es tan impredecible. Amaneció un nuevo día y la clase terminó. Sakura exclamó con alegría que la clase de hoy había terminado. Invitó a Yuzu a ir a algún lugar después de clase, y Yuzu pareció estar de acuerdo. Sin embargo, Yuzu notó que Chiyo estaba sumida en sus pensamientos, encorvada sobre la mesa, y le preguntó qué la preocupaba. Chiyo suspiró, y dijo que estaba preocupada por los exámenes finales, lo cual la deprimía. Yuzu preguntó si los exámenes eran la semana que viene. Sakura también intervino, preguntándole a Chiyo si le había costado con los exámenes parciales. Entonces, Yuzu sugirió que quizás deberían irse directamente a casa. Sin embargo, Sakura parecía tener otra idea. Vio a Hidaka y se le ocurrió una idea brillante. Yuzu le preguntó qué era. Y Sakura gritó el nombre de Hidaka, sorprendiendo no solo a Hidaka, sino también a Yuzu y Chiyo. Resultó que la idea de Sakura era tener una sesión de estudio en casa de Hidaka, y él pareció estar de acuerdo, aunque sintió una punzada de culpa. Ahora, de pie en la puerta, antes de abrir, se arrepintió de su decisión. Pensó que era imposible tener una sesión de estudio en su casa. Se había apresurado a aceptar cuando Sakura lo sugirió, simplemente para no llamar la atención. Les dijo a las 3 chicas que esperaran un momento mientras ordenaba su habitación. Aunque estaba seguro de que no había nada vergonzoso en ello, quería prepararse un poco para estar seguro. Entró en la habitación y cerró la puerta. Las 3 chicas empezaron a charlar mientras esperaban. Chiyo dudaba si realmente molestaba a Hidaka, y Sakura respondió que él había dicho que estaba bien, así que Chiyo simplemente se estaba preocupando demasiado. Yuzu también se sintió un poco presionada. Chiyo le preguntó a Sakura cuándo se harían amigos, pero antes de que Sakura pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió. Hidaka salió y vio a 3 chicas hablando, lo que le hizo pensar que estaban cotilleando sobre él a sus espaldas. Sin embargo, no le importó demasiado y las invitó a pasar. Al entrar en la habitación de Hidaka, a Sakura le pareció bastante interesante estar en casa de otra persona, lo que confundió un poco a Chiyo. Yuzu simplemente comentó que el lugar estaba bastante limpio. Hidaka dijo que iría a preparar té para todos. Después de que Hidaka salió, Sakura dijo emocionada que era hora de buscar revistas para adultos, pero Yuzu la detuvo. Hidaka escuchó a Sakura decir eso, pero en su interior pensó que no había tales cosas allí. Chiyo se acercó mientras Hidaka preparaba el té y le dijo que quería saludar a Sopamo y Sadan a sus padres, pero parecía que Hidaka vivía solo. Hidaka lo confirmó, explicando que sus padres se mudaban con frecuencia por trabajo, así que había pedido permiso para vivir solo al entrar a la preparatoria y no le importó. Chiyo dijo que era bastante responsable, lo que llevó a Hidaka a preguntarle qué quería decir con responsable, y luego le dijo que trajera té para las chicas si tenía tiempo. Chiyo obedeció con gusto. La sesión de estudio en grupo continuó hasta las 17:13. Hidaka le explicó un problema de matemáticas a Yuzu y ella le dio las gracias. Hidaka se sintió aliviado, pues la sesión de estudio realmente lo estaba tomando en serio, algo de lo que no estaba seguro al principio. Sakura está leyendo un manga de Hidaka y dice que es muy interesante. Yuzu dice que Sakura está demasiado relajada. Sakura responde que ya terminó su tarea y no tiene nada más que hacer. Esto sorprendió bastante a Hidaka, sobre todo sabiendo que Chiyo era la tercera de su clase.
Hidaka pensó que, en efecto, nadie puede predecir cómo será una persona. Entonces, Hidaka notó que Chiyo tenía dificultades con los estudios y le preguntó si estaba bien, pero no parecía estarlo. Chiyo parecía molesta, por lo que Yuzu le sugirió que tomara un descanso. Pero Chiyo se negó, diciendo que ya casi había resuelto el problema. En ese momento, a Sakura se le ocurrió otra idea. Dijo que un cerebro cansado necesitaba algo dulce, y luego le pidió a Yuzu que la acompañara a comprar dulces. Yuzu se preguntó por qué había cambiado tan repentinamente, pero aceptó de todos modos. Los dos fueron a comprar dulces juntos. Hidaka pensó que él también se sentía cansado. Era la primera vez que alguien venía a su casa y estaba muy nervioso. Después de un rato, Chiyo anunció que había terminado el problema de matemáticas. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que Yuzu y Sakura ya no estaban. Le preguntó a Hidaka a dónde habían ido, y él le informó que habían salido a comprar dulces. Chiyo dijo que también quería ir. Hidaka bromeó diciendo que simplemente no quería estudiar. Chiyo rió suavemente, un poco avergonzada de que la hubiera pillado, y luego ambos guardaron silencio. De repente, ambos se dieron cuenta de que estaban solos en la habitación de Hidaka. Y surgió otra situación incómoda entre ellos. Mientras tanto, Yuzu y Sakura iban a comprar dulces. Mientras caminaban por una calle tranquila, Yuzu le preguntó a Sakura si no invitara a Chiyo, y a Kako era un acto deliberado para dejarlas solas. Sakura entrecerró los ojos y preguntó si era demasiado obvio, pero tampoco lo negó. Luego le preguntó a Yuzu su opinión sobre la relación entre Chiyo y Hidaka. Yuzu no estaba muy segura de cómo responder. Sakura le preguntó si, cuando Hidaka se portaba mal, lo golpearía. Yuzu simplemente le dijo que se callara, diciendo que en realidad no lo haría. Añadió que, en realidad, se llevaban bastante bien. Entonces, Yuzu le dijo a Sakura que tomara un camino diferente, y Sakura aceptó felizmente. De vuelta en casa de Hidaka, Chiyo y Hidaka se sumieron en otro silencio incómodo. Entonces, Hidaka, aunque algo nervioso, le preguntó a Chiyo si había terminado el problema de matemáticas. Le preguntó si podía revisar su trabajo. Chiyo aceptó, y Hidaka empezó a revisarlo, pero parecía distraído, diciéndose a sí mismo que había habido momentos en que solo estaban los dos. Necesitaba mantener la calma. Chiyo le preguntó qué opinaba de su trabajo, pero Hidaka solo respondió vagamente. Sí. Esto la hizo pensar que su trabajo debía tener muchos errores, y se sintió decepcionada de nuevo, empezando a querer rendirse. Se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Hidaka intentó tranquilizarla, diciendo que cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades. Felicitó a Chiyo por sus habilidades atléticas, pero no tuvo el efecto esperado. Chiyo simplemente concluyó que era una persona musculosa y con la cabeza vacía. Hidaka notó su tristeza y pensó que esto era problemático. Él trató de consolarla nuevamente, diciendo que ahora había muchas solicitudes disponibles desde el nivel secundario, pero Chiyo respondió que esta era la primera vez que había podido estudiar adecuadamente. Todavía sintiéndose triste y resentida, Chiyo le pidió a Hidaka que la ignorara. Hidaka estaba confundido por esas palabras, pero Chiyo simplemente le dijo que no se preocupara por eso. Hidaka pensó que debería ayudarla. Dijo que simplemente había olvidado las fórmulas originales. Chiyo se dio cuenta. Hidaka explicó que el cálculo era correcto, solo necesitaba esforzarse un poco más. También prometió ayudarla en todo lo que pudiera, y hasta la recompensarán. Chiyo se sorprendió con sus palabras, pero también se sintió un poco avergonzada por la razón de su sorpresa. Soltó una risita y dijo que la forma en que Hidaka lo decía era adorable. Hidaka bromeó diciendo que si Chiyo solo se burlaba de él, podría olvidarse de su recompensa. Chiyo se disculpó rápidamente y dijo que haría todo lo posible, y luego pidió su recompensa. Luego Chiyo continuó resolviendo los problemas. Después de un rato, se concentró de verdad en resolver los problemas. Al terminar, Hidaka revisó su trabajo y comprobó que esta vez había respondido todas las preguntas correctamente. Chiyo, contenta, dijo que por fin lo había logrado y se tumbó boca arriba, suspirando de alivio. Hidaka la elogió por su excelente desempeño, y Chiyo, contenta, le preguntó si la recompensa era la que había imaginado. Hidaka comentó que de repente se había llenado de energía. Simplemente tiró de su cuello, exponiendo su cuello a Chiyo. Chiyo se acercó y le mordió el cuello para chuparle la sangre. Mientras lo hacía, Hidaka pensó que ya debería estar acostumbrado, pero estar solos en su habitación lo incomodaba un poco. Sin embargo, Chiyo se detuvo de repente, dejando a Hidaka confundido. Dijo que aún no estaba bien, pero Hidaka no entendía a qué se refería. Chiyo explicó que, como ya le había causado problemas y preocupaciones a Hidaka, no quería volver a molestarlo. Sin embargo, Hidaka le aseguró que ya lo había resuelto todo. Chiyo seguía sintiendo que no había hecho todo lo posible y que no merecía la recompensa,
pero Hidaka insistió en que lo había hecho muy bien. Chiyo prometió esforzarse al máximo y preguntó si podía solicitar una recompensa después de los exámenes finales. Hidaka estuvo a punto de decir algo, pero no lo hizo. Simplemente respondió que lo entendía. Chiyo insistió en que era una promesa, cuando de repente la puerta se abrió de golpe y entró Sakura, anunciando que ella y Yuzu habían regresado. Tanto Chiyo como Hidaka se sorprendieron. Sakura sonrió y preguntó si se estaban acercando, pero Chiyo lo negó rápidamente, explicando que se había caído porque tenía la pierna entumecida. Yuzu simplemente dijo, «Solo di eso». Chiyo no podía creer que Yuzu estuviera involucrada en esto.